tendríamos que analizar. Aquí vamos el que hayan detenido en México a uno de los más grandes traficantes de drogas de las últimas épocas, este ex atleta olímpico canadiense. Da mucho de qué hablar, pero pues, tiene que ver también con la detención del Botox allá en Michoacán. Pero hay un asunto que como abogado me llama poderosamente la atención. ¿Y a qué me refiero? Todos recuerdan a altos mandos de la Marina que fueron detenidos por este escándalo de huachicol fiscal, en donde dos de estos personajes, que son los hermanos Farías Laguna, son sobrinos del exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el almirante Rafael Ojeda Durán. Bueno, aquí se pone sumamente interesante porque va a ser la primera vez en esta historia moderna de México, ya con un sistema penal adversarial, tanto en el fuero militar como en el fuero federal, que se está juzgando a militares por ambos fueros, por diferentes delitos, a diferencia de lo que hicieron allá en 1997 con varios generales, entre ellos mi señor padre. Aquí me parece para los abogados y para los jóvenes abogados que les llama mucho la atención la cuestión de la postulación en materia penal, va a haber una parte muy importante que me parece que todos los colegas tendríamos que analizar. Aquí vamos a ver cómo se van a mezclar el Código Penal Federal con el Código de Justicia Militar, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el Código Militar de Procedimientos Penales. ¿Y por qué lo digo así? Porque escuchando yo al abogado defensor de los hermanos Farías Laguna, en su teoría del caso, a la cual se me hace sumamente interesante, pide investigar al exsecretario de la Defensa, al exsecretario, perdón, de Marina, al almirante Rafael Ojeda Durán, y al exsecretario de Hacienda. Obviamente, pues tiene que ver también con esto de la Agencia Nacional de Aduanas, que pertenece a la Secretaría de Hacienda. Todo esto porque las imputaciones que les realizan, recordemos, es de que ellos eran los líderes de un grupo criminal perteneciente a la delincuencia organizada para que de forma ilegal hicieran pasar gasolina hacia nuestro país, haciéndolo pasar como por aceites para estar libres y exentos del pago de impuestos, y con eso pues obviamente hacían una defraudación fiscal sumamente multimillonaria. Y él hace señalamientos que me doy cuenta que la teoría de la defensa, en la teoría del caso que ellos estén manejando, empieza a citar algunas leyes y reglamentos de carácter militar por una cuestión muy sencilla. Dice que los altos mandos de la Armada de México son quienes pueden ordenar los cambios de adscripción del personal naval. Y en eso tiene completamente la razón, con todo y que nosotros hemos entendido, por lo menos lo que se ha dado a conocer, que gran parte de todos estos cambios que hacían los hermanos Farías Laguna están autorizados y contaban con el visto bueno del almirante Rafael Ojeda. Me parece también que es una forma en que están presionando a su tío para que el tío, pues de alguna forma pueda interceder por ellos, pero además están tratando de hacer creer que puede llegar hasta el presidente de la República. ¿Por qué lo digo así? Porque ellos, por supuesto, pues van a mandar llamar, citar al almirante Rafael Ojeda. Y a diferencia de lo que sucede con los exsecretarios de la Defensa Nacional, que nunca van a comparecer a juicio porque son considerados como altos mandos militares, hay que recordar que existe un decreto presidencial de 1976 en donde les da un manto protector a todos los exsecretarios de la Defensa Nacional, a todos los generales de división, y los convierte en asesores del alto mando militar, y por lo cual forman parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual les da, pues obviamente, un fuero para no poder ser citados y que solamente contesten por medio de un cuestionario. Cosa distinta sucede en la Armada de México, donde todos los exsecretarios de la Marina no terminan posteriormente siendo asesores del alto mando y siguen formando parte, obviamente, de la plana mayor de la Armada de México, de la Secretaría de Marina. En este caso, ellos pasan la honrosa situación de retiro. Va a ser importante ver cómo en estos tiempos modernos, jueces federales
y jueces militares van a tener que saber combinar tanto el Código Penal Federal como el Código de Justicia Militar. ¿Para qué? Porque se pueden invocar en ambos casos. Era personal de la Naval que se encontraban en ese momento en funciones. Tan es así que ha habido dudas, ¿no?, respecto a por qué seguían cobrando sus saberes si ellos ya habían estado procesados. Y aquí hay una cuestión muy sencilla. La Armada de México dice, bueno, nosotros iniciamos un procedimiento administrativo y aquí vamos a ver las tres ramas en que se maneja el derecho militar, ¿no? La parte penal en los juzgados militares, ¿no?, la parte administrativa y la parte laboral militar. Ellos dicen que, por supuesto, pues, al pertenecer, ¿no?, a la Armada Permanente, teniendo una carrera, pues obviamente el darlos de baja cuando se tiene conocimiento de que hay una orden de aprehensión para uno de ellos y para el otro que se encuentra ya detenido y llevando a cabo su proceso detenido, pues obviamente no pueden cumplir con esas obligaciones, pero que no los pueden dar de baja porque lo estarían prejuzgando. Entonces, por supuesto que aunque la Armada de México sigue el procedimiento administrativo, pues ellos ya recurrieron por la vía de amparo y la realidad es que les van a seguir pagando, ¿no? No el 100%, porque también se explica dentro del mismo Código de Justicia Militar cuál es la forma en cuando un elemento del Ejército, de la Fuerza Aérea o de la Armada de México se encuentran procesados, cuáles son los porcentajes que tienen que pagar. Pero es sumamente interesante. A mí me hubiera encantado estar en estos tiempos, haber tenido la posibilidad a lo mejor de llevar la defensa, ¿no?, de muchos militares, de cientos de militares que he llevado, poco más de 1,000, ¿no? Y que cuando hemos tenido que defenderlos en los juzgados federales o del fuero común, y que además los tenemos que defender en los juzgados militares, no podemos solicitar una acumulación como sí sucede a lo mejor en la materia penal, en donde podemos decir, bueno, solicito la acumulación de las causas para que exista una sola sentencia. Se maneja por cuerdas, se va a manejar por cuerdas separadas y la gran ventaja es que no van a poder acusarlos de los mismos delitos, porque en justicia militar, única y exclusivamente con los que tienen que ver con la disciplina militar, que en este caso son varios, pero por la parte federal, ellos podrán invocar muchas de estas leyes y reglamentos militares porque ellos se encontraban trabajando y de entrada, ¿no?, el que no se pueda mezclar el mando, ¿no? Desde ahí me doy cuenta que la teoría del caso de la defensa va enfocada a lo que dice la Ley Orgánica de la Armada de México, en donde explican cómo, pues obviamente el almirante Rafael Ojeda Durán era quien ordenaba que se pudieran llevar a cabo esos cambios de adscripción, los ascensos, cómo se tenían que llevar a cabo, para todos aquellos que muchas veces preguntan, no, que cómo es posible si es el presidente de la República. Sí, a ver, vamos a recordar algo. La presidenta o el presidente de México no tienen conocimiento, obviamente, pues de todos los militares y la trayectoria, en este caso un currículum, ¿no? En este caso es la hoja de servicios, que es lo que, pues obviamente se puede conocer. Y a propuesta de los secretarios, tanto de la Defensa como de la Marina, pues ellos otorgan los grados que vienen, obviamente, pues desde contraalmirante y desde el grado de coronel. Y ahí es donde nosotros pues, empezamos a ver que es el Senado de la República quien ratifica. Por eso muchas veces administrativamente tenemos la problemática de que aunque una sentencia ordene que una persona pierde el grado, pues se tiene que llevar a cabo pues, el procedimiento administrativo porque se les da una patente y esa patente tiene que ser revocada por el mismo Senado de la República. Es situaciones que no se llevan a cabo por falta de conocimiento o porque simple y sencillamente no les interesa. Pero por ahí es donde se han ganado varios asuntos. Yo he ganado varios asuntos por ese lado. Me parece muy interesante. Yo en lo personal, saben qué es lo que opino de los hermanos Farías Laguna. Me parece que ellos han manchado la honorabilidad de una institución como la Marina Armada de México, pero me parece que jurídicamente va a ser muy interesante. Me parece que hay que ir conociendo cómo se van a ir llevando, ¿no?, todos este caso, el hecho de cómo han tenido que solicitar que se entregue la carpeta de investigación sin que esté testado, aunque no se entreguen copias. Me parece que jurídicamente va a haber ciertos tecnicismos en donde muy posiblemente vamos a terminar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las incompetencias que se van a llegar a dar, porque no dudo que en algún momento la defensa de los hermanos Farías Laguna van a solicitar que ellos sean trasladados a la prisión militar. ¿Y esto por qué? Porque ellos seguían siendo
miembros de la Armada de México estando en el activo. Entonces, creo que hay todavía muchas cosas, me parece que hay cuestiones políticas por ahí también, me parece que tarde o temprano vamos a ver al almirante Rafael Ojeda Durán presentarse a declarar en este juicio, y me parece que es un chantaje también que los sobrinos están jugándole. Buscarán ellos, por supuesto, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se presente, pero el expresidente no tiene las facultades en ese caso para ordenar los cambios, porque es facultad del alto mando. Y cuando en la defensa de los hermanos Farías Laguna señalan el alto mando, ya están haciendo referencia a leyes y reglamentos navales, por lo cual me parece que es sumamente importante, interesante y de una cuestión técnica muy enriquecedora, que a aquellos que les gusta el derecho penal creo que les puede funcionar y creo que pueden aprender mucho. Cierran las brechas, vigilan las sombras y eliminan el refugio natural de los vuelos ilícitos. A eso se suman drones de inteligencia que no solo observan, sino que escuchan. Sistemas capaces de captar emisiones, identificar comunicaciones